Hola, bienvenidos a este panel Las Megaobras, una apuesta para el futuro. Soy Kevin Borges, coeditor de negocios en la revista Forbes Colombia, y en este espacio hablaremos sobre esa gran alianza público-privada que se ha gestado en los últimos años para sacar adelante esas grandes obras de infraestructura que sin duda van a mejorar la competitividad y la economía en los territorios. En esta oportunidad estamos con Mauricio Osa, presidente de Odinsa, una de las empresas más importantes de infraestructura en el país. Mauricio, ¿cómo está? Muy bien, Kevin, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para mis compañeros de panel. También estamos con Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Manuel, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Hola Kevin, me alegra saludarlo a usted, a todas las personas que nos siguen y por supuesto a mis compañeros de panel. Y también con Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, una de las obras insignia de la capital y sin duda la que va a marcar la agenda de ruta en el sector de infraestructura en los próximos 10 años. Leonidas, ¿cómo va todo? Muy bien, Kevin, muchas gracias por la invitación. Complacido de estar aquí con Mauricio y Manuel, y un saludo a todas las personas que nos siguen. Buenísimo, pues quisiera empezar este conversatorio, este espacio, este panel un poco hablando sobre el sector público. El gobierno del presidente Duque hace 4 años tenía una misión muy clara y era concluir. Llegaron al gobierno, empezaron a acelerar obras 4G, en todo este proceso cierres financieros, se dieron contratos, un proceso muy arduo que se hizo sin duda desde los territorios. Manuel Felipe, quería preguntarle pues cuáles son los retos que se cumplieron en estos 4 años y qué hitos podría mencionar precisamente en esta gestión. Bueno, hay como varias cosas, Kevin. Lo primero, yo creo que eso se debe es como una política de Estado. O sea, acá hacer cortes y empezar y pretender que el mundo empezó para nosotros. Realmente este es un proceso que se ha venido viviendo desde que se estructuró la Agencia Nacional de Infraestructura, desde que se adjudicaron estos proyectos en su momento por el entonces director de la ANI, Luis Fernando Andrade, y fue un proceso muy importante que se ha vivido. Nosotros recibimos los proyectos con muchísimos retos. Solamente se había ejecutado el 16% de las inversiones. Le estoy hablando de hace 3 años y medio. Hoy ya estamos superando el 65% de avance de las obras. Esperamos cerrar sobre el 70-75% de avance. Eso implica que en 4G ya se han ejecutado cerca de 33 billones de pesos. Y pues hitos importantes, yo creo que tenemos en todo el país. Ya hemos entregado 6 concesiones viales totalmente terminadas. Viene una seguidilla de entregas de obras. Estoy hablando de cerca de 40 entregas vamos a hacer durante este gobierno entre unidades funcionales y proyectos totalmente finalizados. Y eso es un cambio en la lógica de movilidad del país como nunca se había vivido. Y ese cambio realmente se ha dado en la última década, y es muy importante que ese esfuerzo persista, porque pues el atraso en infraestructura en Colombia ha sido histórico y superarlo no va a ser solamente un tema de 10 años. Precisamente frente a esos retos que menciona Manuel Felipe, Mauricio, ustedes están en varios proyectos de infraestructura en el país. ¿Cuáles han sido los retos principales para llevar a cabo estas obras en los últimos años y hoy cómo está el portafolio de Odinsa? Muchas gracias, Kevin. Un saludo de nuevo. Yo quiero empezar por donde terminó Manuel. Yo creo que en la medida en la que la infraestructura en buena hora para el país se ha convertido en una política de Estado, eso realmente es lo que ha despejado el camino para que compañías como Odinsa y compañías similares puedan, ejercer su rol de acompañar el país en el cierre de la brecha que en infraestructura acumuló por muchísimos años. Es muy importante y no quisiera que se vuelva como un lugar común. Los verdaderos proyectos de infraestructura, y seguramente Leonidas sobre eso nos explicará, los grandes proyectos de infraestructura, que es lo que el país necesita, requieren de mucho tiempo para su estructuración, construcción y puesta en operación. Y dentro de todo ese proceso hay que hacer consultas previas, licenciamientos y demás. Entonces, si no sale como una política de Estado y cada 4 años uno tiene que estar nuevamente volviendo a reinventar la rueda, realmente el tiempo que se pierde es inconmensurable, y esa, entre otras, no es la única, pero entre otras, fue la razón por la cual Colombia se privó de una verdadera infraestructura durante muchísimos años. Ahora,
que hay una institucionalidad, que ahora que hay una norma, unas normas o un conjunto de leyes de infraestructura, ahora que hay una serie de entidades, ahora que hay un gran concedente como lo es la Agencia Nacional de Infraestructura, es muy posible y es mucho más factible para las nuevamente compañías como nosotros interactuar con un diálogo fluido y con un propósito común. Dos elementos adicionales además de la ley y la institucionalidad. El segundo es que hay visión de país. Visión de país significa que hay un portafolio de proyectos. Los proyectos de 4G, cuando llegó el gobierno del presidente Duque, no empezaron a decir cuál era más importante que otro o cuáles sí o cuáles no. Hay que ejecutarlos todos porque la brecha era muy grande. Y adicionalmente empezaron a identificar qué cosas faltaban, Manuel seguramente ahora lo explicará, y empezó a construirse el portafolio de lo que se llama hoy en día 5G, que entre otras cosas vale anotar la primera gran diferencia de varias que tiene 5G con 4G, y es que el 5G es multimodal. Tiene puertos, tiene aeropuertos, tiene carreteras, tiene digamos como el siguiente nivel de infraestructura. Entonces, primero tenemos ley e institucionalidad. Marco regulatorio e institucionalidad. Segundo, tenemos visión de país. Y con esas dos cosas y una serie de compañías, todas las compañías que son colegas de ODINSA y nosotros, por supuesto, hemos logrado estructurar proyectos y atraer el capital público, privado, nacional e internacional. Entonces, Kevin, creo que tenemos un modelo virtuoso que ha venido madurando a lo largo del tiempo, que se complementa con la obra pública para aquellas obras en donde hay que extender la mano del Estado, y que ha generado una estabilidad y una seriedad jurídica tal que nos podemos dar el lujo de contar con los principales fondos de inversión en infraestructura del mundo, hoy presentes en Colombia. En ese contexto, ODINSA ha tenido un espacio, digamos, muy conveniente para poder desarrollar todo su objeto social. Estamos en 4G, estamos en 5G. ODINSA es una compañía que origina proyectos. La ley facultó al privado para que presente voluntariamente iniciativas privadas que el Estado revisa si son de su conveniencia o no, y si lo son, arranca un proceso de evaluación. Ahí somos muy activos, seguramente más adelante habrá oportunidad de comentar sobre eso. Y termino diciendo lo siguiente: en un momento del mundo en donde la sostenibilidad es el tema principal, en un momento del mundo en donde todos nos tenemos que ocupar, es justamente la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura lo que permite que nos podamos tomar en serio la conversación de sostenibilidad. Los territorios o los lugares o los bosques o el agua no se cuidan solas. Hay que permitir, hay que crear un contexto para que a través de la infraestructura, porque la cuida directa o indirectamente, o para desarrollar una infraestructura, se tengan que tener en cuenta todos estos criterios. Para nosotros en ODINSA, y con esto termino, el eje sostenible, entendido como lo ambiental y lo social, es un eje fundamental para la ejecución de todos nuestros proyectos, los que el gobierno estructura en las APPs públicas, como mencionaste al principio, así como los que nosotros también conceptualizamos. Precisamente en esa visión hacia futuro, Mauricio, como bien lo menciona, pues sin duda un gran proyecto es el Metro de Bogotá. Leonidas, este panel lo titulamos Las megaobras, una apuesta para el futuro. Precisamente, pues cuéntenos cuál es esa mega apuesta con el Metro de Bogotá, en qué está el proyecto, cómo va. Quisiera en esta parte hacer una introducción basándome en lo que ha dicho Manuel y Mauricio, que coincido totalmente. Cuando hablamos de megaobras, hablamos de grandes inversiones, grandes tiempos en su ejecución para lograr un resultado que tiene que tener un impacto de igual manera fundamental en el contexto de las infraestructuras, del transporte, en el caso particular del metro, de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Las megaobras no se pueden ejecutar en un solo periodo de gobierno. Las megaobras tienen que tener una trascendencia de varios gobiernos y tiene que haber un compromiso, una seriedad, una institución, una ley, una política de Estado que permita que estas megaobras se desarrollen de esa manera. Por lo tanto, coincido en esa visión de lo que tiene que haber es continuidad, que tiene que haber una política de Estado, que en el caso de la Nación, lo conozco, la institucionalidad y la ley. En el caso del distrito estamos llegando a unas condiciones de maduración que permita que proyectos estructurados y que quedan en proceso de contratación continúen de manera positiva
a lo largo del desarrollo para volverlo una realidad. Por eso, por la falta de esa visión, Bogotá no ha tenido el metro hace 20, 25, 30 años que lo requería, y ahora tenemos que construir sobre lo construido, tenemos que seguir adelante con un proyecto que hoy ya está estructurado, está contratado y se está ejecutando, cumpliendo con los requisitos y la programación que está establecida. Hay unas palabras importantes ahí que es confianza. O sea, tanto en las concesiones de 4G y de 5G, con esa visión de país que es única, que es lo que el país requiere y que tenemos que trabajar para que eso se desarrolle, la palabra confianza y la palabra de inversión tiene que mantenerse, porque hay capital privado, porque hay apuestas de capital estatal en esos proyectos que tienen que volverse una realidad, y es lo que hemos estado haciendo en la empresa Metro de Bogotá en este momento. La primera línea de metro está cumpliendo con los requisitos y con las condiciones establecidas en el contrato. Estamos en una fase previa que debe terminar hacia 9 de enero del próximo año de 2023. En esta fase previa se están obteniendo los permisos, las licencias, se está haciendo la ingeniería de detalle de una estructura de 24 kilómetros, un viaducto que va a atravesar la ciudad. Está en todo el proceso de planeamiento, toda la parte de mitigación de los impactos a la comunidad, y hemos, como estaba previsto, iniciado 2 frentes de obra fundamentales. El patio taller, que es el corazón del proceso y que forma parte de la ruta crítica, tenía que arrancarse en el mes de agosto, como efectivamente se hizo, y estar cumpliendo los desarrollos técnicos y de ejecución como se están haciendo para que ese patio taller esté terminado un mes antes de inicio de la Marcha Blanca en septiembre del 2027, cuando iniciará la marcha de pruebas del metro. Entonces, estamos en una visión, en una definición de lo que son megaobras que tienen impactos importantísimos dentro de la comunidad, dentro de la nación, dentro de Bogotá, y hay que darle continuidad a ese proceso que se ha iniciado. Estamos seguros que continuará el proyecto de la primera línea de metro hasta ponerlo en marcha comercial en abril del 2028. En esa visión de la que todos hablan, me gustaría preguntarle a Manuel Felipe, cuando usted llegó al gobierno, pues le tocó enfrentar, digamos, desde el Viceministerio de Infraestructura, estos grandes desafíos de bueno, cómo sacar adelante estas obras, trabajos con comunidades, cesión de contratos, adelantar cierres financieros, pero me gustaría preguntarle precisamente qué retos encontraron en este gobierno para sacar adelante estas obras, estas grandes obras, cómo destrabar esos grandes proyectos, y ahorita, digamos, se destrabaron grandes proyectos, avanzan en 4G, vienen 5G, ¿qué nuevas licitaciones van a salir? Bueno, son como 5 preguntas en una. Entonces, con mucho gusto que le contesto. Mire, tuvimos muchos retos que son connaturales a este tipo de proyectos. Yo creo que pues son, por supuesto, de diferente tipo, pero cada proyecto en cada región del país tiene sus particularidades. Entonces hay zonas donde tenemos, por ejemplo, temas de orden público, hay otras zonas donde tenemos temas sociales, hay otras zonas donde hay temas ambientales, hay otras donde es una mezcla de todo. Cada proyecto tiene su particularidad, y lo importante es entender el problema, coger literalmente el toro por los cachos y sacarlo adelante. Por ejemplo, yo me imagino los dolores de cabeza que debe tener el doctor Leonidas con temas prediales en Bogotá, con manejo de redes. Son temas realmente complejos. Cada proyecto, depende de donde esté ubicado, tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues tratar de identificar los cuellos de botella, entender, y esto es muy importante, es la forma como, pues por lo menos nosotros nos aproximamos a esto, que los concesionarios no son contraparte nuestra. Los concesionarios no son enemigos nuestros. Los concesionarios tienen una alianza con nosotros, está reflejada en un contrato de concesión, y nuestro propósito común es ejecutar una obra. Ya cuando no tenemos un objetivo común, que es la ejecución de la obra, ahí ya el problema es diferente.
pero si nosotros queremos ejecutar el proyecto, los concesionarios, que es en su gran mayoría, por no decirlo todos, están buscando ejecutar el proyecto. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo lo hacemos. Me tocó tener reuniones, por ejemplo, en el Valle del Cauca, recuerdo una donde era la primera vez que una gobernadora iba a un corregimiento para poder resolver un tema en Mulaló. Fuimos con la bancada parlamentaria, con la gobernadora, a hablar con la comunidad y pues hemos venido resolviendo ese tema. Y como eso le puedo enumerar cualquier cantidad, pero eso es un tema de compromiso con el país, tener una visión muy clara de hacia dónde vamos y con lo que ya tenemos contratado y con lo que se debe contratar. Eso también es muy importante. Y entender que los proyectos, todos, eso lo decía hace poco en un debate en el Congreso, todos los proyectos son importantes. Si usted va y le pregunta en el Huila, ¿qué tan importante es la concesión Santana-Mocoa? Le van a decir que es demasiado importante. Si usted va al norte de Santander, ¿qué tan importante es Pamplona-Cúcuta? Le van a decir que es absolutamente clave. Si usted le va a preguntar a la gente en Nariño, ¿qué tan importante es la concesión Rumichaca-Pasto? Pues que es la obra más importante que se ha ejecutado en la región. Entonces, Kevin, esto es un tema de entender que este es un país que tiene un atraso grande, que tenemos una serie de retos, pero porque sean difíciles no implica que no los podamos afrontar y no los podamos superar, y lo hemos logrado hacer afortunadamente. Entonces, eso nos ha permitido ejecutar bastante. Vamos a ejecutar al final del gobierno cerca de 30 billones de pesos en obra. Nunca en la historia de Colombia se había hecho una cosa por el estilo. Y el avance que vamos a tener en temas de infraestructura es sustancial. Aún no se está viendo las cifras de competitividad, pues porque las obras no están terminadas, pero a medida que se vayan terminando, vamos a ir subiendo bastante rápido en índices de competitividad por una razón básica. En este momento es muy difícil encontrar otro país que esté haciendo un programa de infraestructura de este tamaño en proporción a su PIB en el mundo. O sea, es una cosa realmente grande. Ahora, usted me pregunta por 5G. Pues de hecho hoy estaba haciendo un barrido con mi equipo de en qué estábamos y para dónde íbamos. Nosotros estamos hablando de cerca de 20 proyectos entre temas aeroportuarios, temas carreteros, temas férreos, temas fluviales que no los habíamos hecho por APP, por lo menos no desde la ANI, y es un portafolio bastante importante, cerca de 30 billones de pesos. Algunos de ellos, una parte muy importante va a ser adjudicada en este gobierno, otra va a quedar lista para adjudicar, y eso es dejar un pipeline de proyectos, una institucionalidad donde sacamos los proyectos adelante, pero no solo 4G, 3G, por ejemplo, y yo esto me siento orgulloso, Ruta del Sol 3. Ruta del Sol 3 estaba totalmente paralizada, recomendación de caducidad, era una muerte total, y ya hemos entregado más de 100 kilómetros de doble calzada que hemos ejecutado en este gobierno resolviendo los problemas. Entonces yo creo que es importante, y con esto quiero cerrar, entender que este es un tema de Estado, entender que tenemos un atraso y las obras se necesitan, y que el trabajo nuestro como funcionarios públicos, por lo menos ese es mi rol, es hacer que las cosas pasen, es hacer que las obras se ejecuten, es hacer que los nuevos proyectos se estructuren y se puedan también ejecutar para superar ese atraso que tiene el país porque lo necesitamos. Manuel hablaba del tema de conversar con los concesionarios, de conversar con las empresas, y a mí me gustaría destacar ese tema, y es precisamente frente a esas APP que sin duda les han permitido sacar adelante muchos proyectos. Y al doctor Mauricio quería preguntarle pues precisamente cuál ha sido ese trabajo de los privados para sacar adelante ese proyecto, para ayudar a impulsar, digamos, el trabajo con comunidades, para ayudar, para ir a tocar las puertas a un banco y lograr cierres financieros. Doctor Mauricio, ¿cuál ha sido ese trabajo desde los privados para sin duda tener esa política de Estado, esta visión tan clara de infraestructura que la apuesta Colombia, y qué retos ustedes han encontrado precisamente en estos pequeños cuellos de botella? Pues lo primero es que es un trabajo, digamos, de responsabilidad compartida. Como bien anota Manuel, la idea es no ser contrapartes, algo que se fracture la visión, pero si la visión es cumplir el contrato o ejecutar el proyecto, cosa que pasa, yo diría que en el universo de los casos, ese propósito, digamos, es la motivación que se tiene para encontrarle, digamos, la salida a los problemas. Pero
Aquí tal vez vale la pena decirle a nuestra audiencia lo siguiente. Hay un salto cuántico que Colombia ha dado en los proyectos. Y es que Colombia antes, la infraestructura que hacía, incluido la concesionada, eran proyectos que tenían una fase muy precaria de análisis y de estructuración. Entonces, el porcentaje de acierto o la realidad versus lo que decía el contrato eran muy distantes. Y eso era una fuente enorme de problema. De 4G para adelante, sobre todo de 4G para adelante y 5G todavía más, las estructuraciones de los proyectos son muy al detalle. Aún hay factores de sorpresa, por eso mencionaban ahora el riesgo de las redes o los riesgos prediales. Hay una serie de cosas que son de alguna manera dinámicas, entonces eso genera cierta incertidumbre. Pero Colombia ha venido cerrando los niveles de incertidumbre para que los contratos sean más asertivos y para que las fuentes de conflicto o de controversia se disminuyan. Lo segundo, o lo primero que mencioné, es la visión y el propósito de ejecutar el contrato. Lo tercero es que el contrato en sí mismo, la segregación de las responsabilidades entre la sociedad concesionaria y la sociedad constructora, que pueden ser la misma, pero que tienen responsabilidades frente a los bancos y frente a las entidades totalmente distintas, ha quedado muy bien diseñada a tal punto de que es un tipo de contrato que se puede estudiar y entender muy bien internacionalmente, y eso es lo que ha permitido el flujo permanente de capital, esos 30 billones de pesos que decía Manuel, y que pueden llegar a ser 46, sin contar lo que es 5G, son realmente dineros entre el capital de las compañías de concesión, los fondos de pensiones, créditos bancarios y créditos internacionales. Entonces, creo que todo eso ha sido bastante virtuoso. Yo diría que eso también ha hecho que la comunicación entre los concesionarios y las entidades, y particularmente la entidad de la ANI, sea una relación que va madurando con el tiempo. Es una relación de confianza, es una relación muy regulada, muy normada, muy dentro de un marco muy estricto de ley que las partes respetan, pero dentro de ese marco se le encuentra la solución a los problemas. Pero entendería, Kevin, también que quieres ir un poquito más allá y no quedarnos, digamos, en todo lo que ha sido el proceso, sino también decir, bueno, ¿y cómo pudiera seguir uno madurando dentro de ese proceso? Claro. Y yo creo que si hay un tema al que hay que trabajarle, hay varios, pero que lo quiero mencionar por lo menos uno, y es el tema de la consulta previa. Yo creo que en el tema de la consulta previa y la gestión con las comunidades nos hace falta la reglamentación de esa consulta previa, porque hoy en día se hacen. Yo creo que nadie puede quedarse con la impresión de que las comunidades se les pasa por encima o se atropellan. Por el contrario, hay a veces un exceso de consulta y de interacción con las comunidades y de respeto por lo que las comunidades manifiestan. Hoy, a diferencia de hace 5 años, tenemos líneas base para compensar a las comunidades, cosa que no existía, que apenas se ha venido construyendo. Entonces, cuando hay un impacto frente a una comunidad hoy en día, se sabe cómo valorizar ese impacto para que sea una cosa que no sea una cosa muy discrecional, sino que tenga cierta línea, entendiendo la particularidad de cada región. Pero a veces es un proceso dispendioso y largo en la medida en la que no contamos todavía con una reglamentación lo suficientemente específica para hacer ese proceso más ágil. Se ha avanzado mucho en el proceso de licenciamiento ambiental. Yo creo que el gobierno ha venido fortaleciendo cada vez más esa capacidad, digamos, ambiental, no solamente como esa visión del país de ser un país, digamos, verde, sino también que las normas sean normas que permitan alcanzarlo, pero que faciliten que las cosas se puedan hacer. Yo creo que el nivel de diálogo que tenemos con las entidades que otorgan licencias desde el orden nacional o en el orden territorial hoy en día es bastante distinto, pero también son procesos que consumen mucho tiempo dentro de la estructuración de un proceso. Pero llamaría, para no extenderme mucho la atención sobre esas dos, se ha madurado en lo ambiental, pero se puede seguir madurando, y es la importancia de reglamentar la consulta previa. En todo lo demás me parece que se ha construido una cadena de confianza que no solamente tiene al concesionario y al concedente, sino también al financiador y al constructor y a los distintos grupos de interés que intervienen aquí. Y un temita sobre el empleo, que tal vez Manuel pasó rápido sobre eso. Hay como 3 impactos en 3 momentos de los proyectos de infraestructura que Colombia está desarrollando. El impacto del empleo que genera cuando la obra es el que intuitivamente todos vemos. Es muy importante,
más de 600.000 empleos se han creado en lo que es la ejecución de este programa de 4G y será una cifra equivalente el tema de 5G. Entonces, ese es el primer empleo. Segundo, el empleo inducido en todos aquellos territorios en donde, Manuel puede constatar esto, y creo que Leonidas también, en donde ya las obras se terminaron. Hay desarrollo agroindustrial, hay desarrollo turístico, se crean nuevas fuentes de trabajo, no había un hotel y ahora hay un hotel, no se podía cultivar esto y ahora se puede cultivar, no podía salir este producto y no podía hacer, no venía una compañía a instalarse aquí y a poner una fábrica, ahora viene una compañía y puso una fábrica. Entonces ahí hay un segundo que es un empleo incluso de mayor valor agregado y de más duración en el tiempo. Y por último, lo que sube el país en términos de competitividad. Recordemos que la infraestructura toda como un conjunto tiene que trabajar sistemáticamente, porque Colombia, que es un país muy complejo por la cantidad de montañas y de agua que tiene, necesita conectarse mejor entre sí, pero son los puertos y los aeropuertos los que realmente le van a dar la posibilidad a Colombia de conectarse con el mundo. Precisamente con ese tema de competitividad que habla Mauricio, Leonidas, el Metro de Bogotá es un proyecto de poco más de 20 billones, más o menos, si hablamos en plata gruesa, podría decir lo que vale más o menos la mitad de las 4G. Es un proyecto súper ambicioso que sin duda, pues como usted lo hablaba, va a estar en los próximos 5 años, 10 años, pongámosle. Me gustaría que nos contara un poco cómo va a mejorar la competitividad de una ciudad como Bogotá, el Metro de Bogotá, qué beneficios va a traer y cómo eso va a impulsar también o va a dinamizar la economía regional. A ver, la primera línea de Metro de Bogotá tiene un impacto fundamental en la vida de los bogotanos que tiene que ver con su calidad de vida. El hecho de que cuando empiece a operar la primera línea, una persona que viva en Bosa ya no tenga que gastarse 3 horas de su día en transportarse del sitio donde vive al sitio donde trabaja y regresar, porque la primera línea de metro va a poder recorrer los 24 kilómetros, las 16 estaciones, incluyendo las paradas en las estaciones en 27 minutos. Eso le genera que de las 3 horas de ida y vuelta que cada persona tiene que gastar, desde Bosa hasta el centro, hasta el sitio donde estudia, donde trabaja, solamente va a tener que emplear 1 hora y va a tener 2 horas más de esparcimiento, de convivencia con su familia, de educación, de mejor vida, de participar en comunidad y no solamente encerrados en un bus, en un tráfico, en un trancón. Eso tiene un costo que es inapreciable. Adicionalmente, hablaba Mauricio antes de los proyectos sostenibles. La primera línea del metro es un proyecto sostenible. Va a evitar en 30 años que se lancen al aire 19 millones de toneladas de CO2 en sus primeros tránsitos. Es un proyecto que se va a mover con energía eléctrica. Las estaciones están planeadas para que no tengan que utilizar sistemas de aire, sino que el mismo ambiente permita el cambio de aire. La iluminación durante el día es una iluminación natural y durante la noche estamos trabajando con sistemas y diseños de sistemas LED y sistemas ahorrativos de energía. Un hecho fundamental, los trenes son trenes inteligentes, van a tener un sistema internacionalmente conocido como GOA 4, no tendrán conductores y esto permite tener una optimización del uso de energía y de paradas, y un tercer riel le permitirá a la energía que se descarga en un tren que está frenando pasar energía sobrante a otro tren que esté acelerando, lo cual nos va a generar un ahorro de energía en el sistema del orden del 30%. Adicionalmente, las estaciones. Hemos traído esquemas de metros de Asia, Shanghái, Singapur, Seúl, en donde hay un desarrollo urbano alrededor de las estaciones para que las personas en unos recorridos menores de 15 minutos a pie, en bicicleta, puedan obtener lo que demandan de servicios. Esto genera una transformación en la ciudad y la gente debe cambiar su esquema de vivir en un sitio e ir a trabajar a otro
para vivir alrededor de las estaciones y encontrar alrededor de las estaciones su estudio, su salud, su deporte, su diversión, su arte, su capacidad de cultivarse sin tener que hacer grandes traslados, encontrar alrededor de las estaciones. Y este desarrollo urbano, esta reforma urbana está hoy por el POT que se firmó en diciembre, el decreto 555 del año pasado, le da a la empresa Metro la capacidad de ser una empresa de desarrollo urbano para poder hacer ese desarrollo de unas áreas que se denominan áreas de integración modal alrededor de las estaciones del metro de la primera línea y de la segunda línea. Por lo tanto, los beneficios que el proyecto le va a brindar a los ciudadanos, un proyecto que debe iniciar en el 2027, tiene cuantiosos impactos positivos en la vida de la comunidad, en la vida de la ciudadanía, solamente con el ahorro del tiempo, para no hablar también de la organización en el comercio alrededor de las estaciones. Vamos a tener 72.000 metros cuadrados de sistemas comerciales. Esto lo traigo yo a colación porque me acuerda el aeropuerto El Dorado, que Mauricio lo conoce al detalle. El desarrollo comercial del aeropuerto nunca fue previsto inicialmente y hoy es una de las fuentes más importantes de ingresos del aeropuerto El Dorado, todo ese desarrollo comercial que se da porque hay tránsito de pasajeros a través de una infraestructura que demandan servicios, que necesitan un libro para leer, necesitan tomarse un tinto, necesitan un sistema de servicios para pasar un tiempo ahí. Entonces, todo esto se ha previsto y estamos hablando de una pirámide inversa en donde favorecemos el transporte en bicicleta, el transporte público, ordenado y sostenible, el metro, el transporte alimentador a través del sistema de Transmilenio y luego estará el vehículo privado. Entonces, es un impacto muy positivo, tengo un convencimiento total de que lo que estamos haciendo genera unos beneficios y una riqueza a las personas que habitamos en Bogotá. Y ya para ir finalizando, pues porque se nos está acabando el tiempo, Manuel, usted lo daba al principio, nos daba ahí como la noticia, la chiva, por decirlo así, que nos gusta a los periodistas. Bueno, ¿cuáles 5G quedan en licitación antes de que se acabe este gobierno y cuáles ya quedan adjudicadas? Bueno, mire, hay varias que ya de hecho se han adjudicado y esto complementa un poco la visión que se tiene desde el distrito que estaba presentando Leonidas. Y en esto hemos trabajado muy de la mano con la alcaldesa y le mencionó, por ejemplo, la LO Sur, en la que nosotros trabajamos con el distrito, ya la adjudicamos. Estamos trabajando en la LO Centro, que va desde la 13 hasta la calle 80, y vamos a dejarla muy avanzada. Estamos hablando de Accesos Cali Palmira, que también ya fue adjudicado. Vienen proyectos muy importantes, las dos troncales del Magdalena Medio, que es un proyecto por 3.7 billones, realmente los dos suman 3.7 billones de pesos, que es para concluir estas obras de doble calzada que se necesitan en el principal corredor de movilidad que tiene este país, lo que antes era la Ruta del Sol 2. Viene la concesión Buga-Buenaventura, que es un proyecto también muy importante para terminar eso que nos hace falta. Ahí son casi 40 kilómetros de doble calzada, en el otro lado, en las troncales, son 250 kilómetros de doble calzada, y para ir cerrando brechas y poder avanzar en la modernización. Esos proyectos, por supuesto, quedan adjudicados en este gobierno. En temas fluviales tenemos el río, el dique, ambos quedan adjudicados. Es un cambio transformacional, sobre todo el tema del dique, es el proyecto más importante de cambio climático que se está pensando en América Latina, y eso va a ser verdad permanente durante las próximas décadas. Es un proyecto muy grande y muy bonito que vale más de 2 billones de pesos. Y este es un proyecto que también es importante, los aeropuertos, aeropuerto de Cali, aeropuerto de San Andrés, ampliación del aeropuerto actual de Cartagena. Esos tres quedan aprobados y ya surtiendo el proceso de las iniciativas privadas.
Vamos a cerrar la estructuración de Dorada Chiriguaná, Pasto, Popayán. Eso es en el próximo mes. Vamos a estar cerrando la estructuración también de Villeta Guaduas y la estructuración de un corredor que es importante para la altillanura. Sale desde Sogamoso y termina en Puerto Gaitán. Entonces tenemos un pipeline bien grande de proyectos. Hay otros en los que se ha venido avanzando en iniciativas privadas. Por ejemplo, Mauricio está acá. Están trabajando fuertemente en mejorar la infraestructura del eje cafetero con un proyecto nuevo vía iniciativa privada que va a modernizar de manera muy importante al eje cafetero y va a permitir cerrar brechas. Entonces, por ejemplo, poder tener Bogotá con Buenaventura en doble calzada va a ser una realidad, de acuerdo a lo que estamos proyectando. Tener Bogotá con Santa Marta en doble calzada va a ser una realidad. Y en eso vamos andando. Entonces, tenemos un portafolio de cerca de 25 billones de pesos. Y acá le cuento algo. Usted estaba mencionando, Kevin, hace un rato cuánto faltaba por ejecutar de 4G, cuánto va a faltar. Cerca de 12,5 billones de pesos. Con los nuevos proyectos sumados van a ser unos 25 billones de pesos. Eso implica 37,5 billones de pesos. 4G eran 50 billones de pesos. De esos 50 vamos a dejar ejecutados 37,5. Vamos a quedar más o menos en la mitad de las inversiones. Ya se habrán ejecutado 37,5 billones de pesos de 4G y vendrán otros 37,5 billones de pesos vía modelo APP solo a través de la ANI. Si usted le suma Metro con la línea 1 y lo que se está proyectando para la línea 2, lo que viene para Colombia es muy importante, de verdad, en temas de infraestructura y en un salto, pero exponencial, ni siquiera cuantitativo, es una cosa enorme para este país y se generan unas dinámicas muy importantes de generación de empleo, industria, hoteles, y ya lo estamos viendo en los corredores que nosotros tenemos. Cuando activamos un corredor nuevo, se empieza a generar una dinámica local muy importante. Un ejemplo es Pacífico 2. En Pacífico 2, alrededor de la vía se ha empezado a generar una dinámica distinta, porque eran corredores que no existían y se cambia la forma hasta de entender el país. Esto es muy bonito y es lo que viene en las siguientes, ni siquiera las siguientes décadas, en la siguiente década. Precisamente para quienes nos están escuchando y viendo en este momento, Pacífico 2 es un proyecto pues, que está detrás Odinsa. Mauricio, para concluir, ¿qué proyectos, así como la Chiva, en qué proyectos están interesados de 5G? ¿En cuáles veremos a Odinsa? Kevin, yo no soy portador de tantas chivas como el doctor Manuel, pero te puedo contar lo siguiente. Como este público conocimiento, nosotros estamos perfeccionando una alianza con el fondo de capital privado más importante del mundo, que se llama Macquarie, más importante en infraestructura. Estamos terminando de perfeccionar, ya logramos un acuerdo, estamos logrando las autorizaciones, digamos, pertinentes. Espero que eso pase de aquí a las próximas 2 o 4 semanas, por tardar. Y esa es una alianza que está buscando justamente que la compañía pueda tener una mayor dinámica en ese contexto que Manuel estaba describiendo. Nosotros debemos iniciar las obras de malla vial del Meta en el mes de mayo. Esperamos la semana entrante acreditar el cierre financiero, que va por muy buen camino. Estaríamos iniciando esas obras. Vamos a tener que anticipar por lo menos 3 o 4 años la ampliación del túnel de Oriente en virtud del crecimiento vertiginoso que ha tenido el tráfico después de la pandemia. Estamos impulsando una iniciativa, como bien dijo Manuel, en el eje cafetero para asegurar que el corredor Bogotá-Buenaventura sea en doble calzada. Eso debiera pues tomarle 1 año y medio más de estructuración, pero estamos pues muy enfocados en ese proyecto. Estamos promoviendo un proyecto en el occidente de Bogotá, que llamamos Perimetral de la Sabana, que va a conectar los 6 municipios del occidente de Bogotá de una forma eficiente. Además, es un corredor que va a ser regenerativo ambientalmente por la forma en la que se concibió, por el manejo que va a hacer de las aguas de escorrentía, por el plan de reforestación voluntario que presentó, por la conservación de 2 de los 4 humedales y por la siembra de más de 28,000 árboles alrededor del corredor vial. Fíjense que el lenguaje de Leonidas y el nuestro es el mismo, es decir, estamos todos, y lo que la ANI en los contratos prevé.
Entonces estamos en esa parte, en el tema de los corredores viales y algunos otros proyectos adicionales que estamos haciendo. Ahí le mezclé un poquito las cosas que van a pasar en las próximas semanas con algunas que van a pasar dentro de unos meses. En el tema de aeropuertos, estamos impulsando como iniciativa privada la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena, un nuevo aeropuerto que reemplace la facilidad aeroportuaria actual en virtud, digamos, de que su infraestructura pues ya no tiene posibilidades de crecer, pero que el potencial de crecimiento de Cartagena y esa región integrada es enorme. Con el canal del dique que mencionó Manuel, con Ruta Caribe 2 y con el nuevo aeropuerto de Cartagena, podemos empezar a conceptualizar el norte de Colombia casi que como una región, porque se va a conectar pues muy eficientemente. Estamos con la ANI planteándoles una iniciativa para ampliar por etapas el aeropuerto El Dorado. Evidentemente, Leonidas, en El Dorado tenemos cerca de 280.000 metros cuadrados comerciales, en áreas comerciales. Hoy en día son cerca del 35% del ingreso, de la fuente de ingreso total del aeropuerto, es decir, es una cifra supremamente importante. Hemos vuelto a los números que teníamos antes de la pandemia, tenemos más de 100.000 pasajeros por día, más de casi 900 vuelos por día. Entonces, esa dinámica hace que la infraestructura se agote antes de lo previsto. Estamos proponiendo la ANI avanzar en una cosa que hemos llamado la maximización del aeropuerto El Dorado. Y finalmente cierro por donde empezó la pregunta y es Pacífico 2. Pacífico 2, efectivamente, un corredor de 4G entregado, digamos, dentro de los tiempos que estaban previstos en el contrato, una obra que ha tenido muchos reconocimientos, y lo digo porque lo que quiero es persuadir a los que no han tenido ocasión de visitarla que la visiten. Ha logrado premios de ingeniería porque tiene unos viaductos y unos túneles maravillosos. Acaba de obtener un reconocimiento de arquitectura porque el centro de operación lo volvimos un laboratorio social donde creamos una plaza emblemática para la región, donde hay mercados campesinos, se forman a las mujeres cabezas de familia, hay un centro de formación y de ciencia porque estamos impulsando la siembra de árboles. Durante el tiempo de construcción sembramos más de 300.000 árboles. Este año vamos a sembrar 50.000 árboles ahí. Hemos recibido reconocimiento de la carretera más segura. Acaban de hacernos una evaluación en los temas sociales y ambientales y logramos el máximo puntaje, digamos, en virtud de un refinanciamiento que se está pensando. Entonces, quisiera simplemente rematar no hay un dilema entre infraestructura, desarrollo y sostenibilidad. Creo que hay que hacerlos convivir y converger. Creo que eso es lo virtuoso, La infraestructura es de largo plazo y permite que muchas instituciones y muchas entidades y organizaciones como la nuestra se afinquen en el país para que tengan un desarrollo de largo plazo, que entre otras es uno de los elementos fundamentales que Colombia necesita si quiere aumentar el ingreso medio de sus habitantes. Perfecto, y ya Leonidas, para concluir, se ha hablado mucho de primera línea del metro, compra de predios, inicio de obras, actividades, pero ya como para cerrar, ¿cómo va la segunda línea del metro? ¿En qué va el proyecto y hasta dónde va a ir? Gracias, Kevin. Yo quisiera poner una frase que me parece que es importante. Las sociedades, en la medida en que demuestran más maduración, tienen mayor capacidad de planificar su futuro. Sociedades pequeñas, débiles, planifican casi el día a día. Nosotros hoy hemos llegado a un nivel de maduración que podemos tener visión, como lo decía Manuel y como lo decía Mauricio, de 25, de 30 años, de 20 años. Total. Y eso es lo que ha pasado. O sea, la primera línea del metro, que tuvo algún trámite tortuoso para llegar a donde está, dejó una senda y una definición muy clara de cómo se deben madurar proyectos de transporte masivo en la ciudad. Fíjate que no lo aprendimos de Medellín, con más de 25 años de su metro, y nos hemos demorado todo ese tiempo para solucionar esa infraestructura en Bogotá. Pero ya lo tenemos, y esa senda es una senda que define las actividades técnicas, financieras, jurídicas, ambientales, prediales y sociales, ya está definida, y por eso hemos sido capaces en esta administración de tener prácticamente una segunda línea a punto de maduración. Entre abril del 2020 y 2021 se hizo la prefactibilidad, se escogió cuál era la ruta que iba a traer los mayores beneficios de conectividad y de movilidad para la ciudad,
y que fuera complementaria con la primera línea del metro, construyendo sobre lo que está construido, y fue la línea Azúa, Engativá-Azúa. Esa factibilidad se contrató esa prefactibilidad se contrató en una factibilidad en abril del 2021 y en marzo del 2022 obtuvimos los documentos técnicos necesarios para presentarle al Ministerio de Transporte la documentación necesaria para obtener el aval técnico. Y estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Transporte para obtener el aval técnico, pasar al aval financiero, pasar a la declaratoria de importancia estratégica de esa segunda línea del metro y llegar, antes de que termine el gobierno del presidente Duque, a firmar el convenio de cofinanciación que nos permitirá en el segundo semestre de este año completar documentos de contratación, completar explicaciones técnicas, documentos de contratación, proceso licitatorio para abrir licitación en enero del 2023 y adjudicar la segunda línea del metro antes de que termine el gobierno de la alcaldesa Claudia López en octubre-noviembre de 2023. ¿Qué es esta segunda línea del metro de Bogotá? Inicia con una estación 1 en la calle 72 con Caracas, adosada o integrada con la estación número 16 de la línea 1, continúa por toda la calle 72 con estaciones en la NQS, en la 68, en la avenida Boyacá hasta la avenida Ciudad de Cali, toma hacia el norte de la avenida Ciudad de Cali con 2 o 3 estaciones más y gira por el corredor de la LO Norte, corredor reserva vial de la LO Norte, hasta llegar a Fontanar del Río en el borde noroccidental de Bogotá. Con esto se cierra una herradura. Esa segunda línea le proporcionará una movilidad que no existe a más de 2,5 millones de habitantes de las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Suba, y la integrará en condiciones similares a la primera línea del metro. Esa línea está hoy con su aval técnico presentado al Ministerio y estamos absolutamente convencidos, todo el trabajo que hemos hecho, siguiendo la senda de la primera línea del metro, aprendiendo de lo que pasó en la primera línea del metro, y ya tenemos esta segunda línea. Pero falta algo adicional. La primera línea se terminó en la calle 72 sin una conexión real. Estamos terminando la factibilidad de la extensión de la primera línea de la calle 72 a la calle 100 para que ésta se conecte con el corredor de la carrera 68 y cerramos circuitos de movilidad muy importantes para la ciudad. Y pensamos que podemos lograr este aval técnico, aval financiero para la extensión de la primera línea del metro y con eso empezar a dejarle a Bogotá solucionada una red integrada de transporte masivo, limpio y sostenible. Perfecto, Leonidas, y pues con la noticia de que se prevé adjudicar la segunda línea del metro en el primer trimestre del 2023, cerramos este panel, las megaobras apuesta para el futuro. Muchas gracias a nuestros invitados, a Manuel Felipe, a Mauricio y a Leonidas, y pues sin duda los invitamos a seguir conectados en este foro de infraestructura y en nuestras redes sociales.